Eh, Buenas tardes a todos. Comparto ya mi presentación, disculpen. La ingeniera Gloria va a presentarlo, doctor. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Seguimos con nuestras conferencias. En esta tarde queremos agradecer ante todo a todo el público asistente y seguidor a este magno evento. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Jorge Maldonado, a quien le damos la bienvenida. Nuestro ponente compartirá con todos nosotros un tema fundamental en la ciencia de los alimentos y la nutrición, los cuales nos hablará sobre los ácidos grasos, componentes esenciales de nuestra dieta que tienen un impacto significativo en nuestra salud y bienestar. Jocelyn, por favor, si nos puedes comentar respecto a su experiencia del doctor Jorge Maldonado. Claro que sí, es un químico de alimentos egresado de la Universidad La Salle con maestría en salud pública con área de concentración en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública y doctorado en ciencias de la salud por la UNAM. Actualmente se desempeña como investigador asociado de la unidad de la investigación médica en nutrición del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado 33 artículos en revistas científicas, un tercio de ellos como primer autor o autor de correspondencia. Cuenta con una amplia experiencia en análisis instrumental avanzado como cromatografía de líquidos y de gases y espectrometría de masas de relaciones isotópicas. Sobre este tema ha impartido más de 20 cursos en México y él en el extranjero. Sus principales líneas de investigación son el desarrollo de pruebas de aliento para el diagnóstico de trastornos metabólicos, el estudio de los ácidos grasos de la dieta y los tejidos biológicos, y su relación con la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico, el análisis del perfil de ácidos grasos en alimentos y muestras biológicas por cromatografía de gases, el estudio de las ceramidas y su asociación con la resistencia a la insulina y el hígado graso. Y de manera reciente se ha enfocado en el estudio de la vitamina D, las variantes polimórficas de su receptor y su asociación con alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Cuenta con más de 15 años de experiencia de docente y ha graduado a más de 20 alumnos de licenciatura y posgrado. Tras conocer sobre su larga trayectoria, es un honor cederle la palabra para que pueda compartir sus conocimientos. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Comparto mi pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha bien. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenos días. Aquí en México todavía son las 11 de la mañana. Pues muchas gracias por la invitación para participar en este congreso muy plural, muy interesante. Y bueno, sobre todo agradecer a Marlene Captcha, que es la persona que nos estaba apoyando con la logística, al menos a mí de manera directa. Entonces, pues muchas gracias, Marlene. Y pues también agradecer a Mariana Repeto, que fue quien me parece que es la culpable de que yo esté aquí presentando. Entonces, pues gracias por la presentación. El tema del que les voy a platicar hoy habla de los ácidos grasos en alimentos. Y bueno, pues saludos desde la Ciudad de México. Voy a iniciar propiamente con la presentación. Bueno, vamos a empezar por lo básico, vamos a empezar digamos, por lo más simple. Y creo que lo que es conveniente es primero definir, pues, qué es un graso, ¿no? Y bueno, los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas que poseen un ácido carboxílico en un extremo de la cadena y un grupo metilo en el otro extremo. Entonces, como se muestra, como se muestra en esta primera figura, pues aquí se presenta la estructura de un ácido graso, en donde aquí está el grupo carboxilo, el grupo carboxilo que caracteriza los ácidos grasos,
una cadena hidrocarbonada que es de longitud variable. En este caso yo les estoy mostrando un ácido graso de 16 carbonos, es un ácido graso saturado y su nombre trivial pues sería el ácido palmítico. El ácido palmítico es probablemente el ácido graso saturado más abundante en los alimentos que usualmente consumimos. Y bueno, su nombre sistemático es el ácido hexadecanoico. ¿Qué es lo importante aquí resaltar en esta estructura del ácido graso? Bueno, pues hay que ver que este grupo carboxilo, que es un grupo polar y que además tiene un grupo hidroxilo, que es un buen grupo saliente, seguramente los que han llevado química orgánica, recuerdan que sus mecanismos de reacción siempre nos comentaban que este OH, pues es un buen grupo saliente. Y esta dualidad entre el grupo carboxilo, que es un grupo polar, y esta cadena hidrocarbonada, que es propiamente una cadena no polar, es lo que le confiere su gran característica a los ácidos grasos. Es decir, tienen una fracción no polar, que va a depender de la longitud de cadena que tenga este compuesto, pero además tiene una fracción polar. Y esto que tiene, digamos, propiamente su estructura, es lo que le confiere sus características físico-químicas más importantes, que poco a poco vamos a ir dilucidando en esta presentación. Existen otras variantes de los ácidos grasos. Aquí les estoy presentando el ácido palmitoleico, que es el ácido trivial. Y la única diferencia del ácido palmitoleico con respecto al ácido palmítico es que el ácido palmitoleico tiene en la posición 9 un doble enlace. Entonces, estos ácidos grasos pues son insaturados cuando tienen uno o más dobles enlaces en su estructura. Y esa característica de este doble enlace, van a ver ustedes que confiere muchas de las diferencias físico-químicas que nosotros vamos a ir abordando poco a poco. De entrada, aquí lo que podemos ver es que el ácido palmitoleico no es un ácido graso lineal, sino que está plegado, y este plegamiento sucede porque hay una doble insaturación presente en la estructura. Entonces, vamos a así. Perdón, no avanzar. Aquí está. Entonces, como yo les comentaba, la longitud de la cadena hidrocarbonada, que es la fracción no polar de la estructura del ácido graso, pues va a tener longitud variable. Nosotros en los alimentos podemos encontrar desde el ácido butírico, que es un ácido graso saturado de 4 carbonos, hasta el ácido lignocérico, por ejemplo, que es de 24 carbonos. Todos estos ácidos grasos son saturados. Y yo lo que quiero que vean es cómo la temperatura de fusión va incrementando como incrementa la temperatura. Por eso es que ustedes cuando ven una grasa saturada a temperatura ambiente, lo más probable es que esté en estado sólido. Y esa es una característica de las grasas saturadas, que a temperatura ambiente son sólidas. Fíjense ustedes, por ejemplo, el ácido mirístico, que es un ácido graso de carbono, de 14 carbonos, perdón, tiene una temperatura de fusión de 54 grados. Por ejemplo, el palmítico de 63. Entonces, aquí en México, por ejemplo, nosotros cocinamos mucho con manteca de cerdo, y la manteca de cerdo, que es una grasa blanca, es sólida a temperatura ambiente. Y esta es una de las principales características físico-químicas de la grasa saturada. ¿Qué pasa en cambio con los ácidos grasos insaturados? Los monoinsaturados son aquellos que solamente tienen un doble enlace en su estructura. Y fíjense cómo las temperaturas de fusión, en caso de, por ejemplo, el miristoleico, es de -4 grados centígrados. El palmitoleico tiene una temperatura de fusión de 1 grado y así sucesivamente. No obstante, también existen ácidos grasos, por ejemplo, que tienen 2 insaturaciones, como el ácido linoleico, que tiene una temperatura de fusión de -5 grados, el alfa-linolénico, que tiene una temperatura de fusión de -13 grados. Entonces, estos ácidos grasos mono o poliinsaturados son los más abundantes en los aceites vegetales. Y la razón por la que nosotros cuando vemos una botella de aceite vegetal, la razón por la que es líquido el aceite vegetal, pues está relacionado con la temperatura de fusión de sus componentes. Entonces, en términos generales, cuando nosotros estamos hablando de un aceite que es líquido, tenemos que pensar inmediatamente que está compuesto principalmente por ácidos grasos insaturados, ¿no?
Esto es importante porque para la industria de los alimentos, pues el estado físico de estos alimentos es algo muy importante. Vamos a abundar un poco más sobre este tema. ¿Cómo se clasifican de manera general los ácidos grasos? Pues básicamente vamos a tener a los ácidos grasos saturados, que son todos aquellos que no tienen dobles enlaces en su estructura. Vamos a tener los ácidos grasos monoinsaturados, que son todos aquellos que tienen un doble enlace. La nomenclatura para nombrarlos, voy a poner un ejemplo, el ácido oleico, que es un ácido muy característico del aceite de oliva. Aquí está el ácido oleico. Déjenme utilizar las herramientas de el Zoom. Fíjense, aquí está el ácido oleico. Este ácido oleico, así se pone la nomenclatura, ¿no? Cuando yo digo que es C18, estoy diciendo que tiene 18 carbones y los 2 puntos y el 1 hacen referencia a que tiene una insaturación. En el caso, por ejemplo, del ácido linoleico, es un ácido graso de 18 carbones, pero que tiene 2 insaturaciones. Y el ácido alfa-linolénico es un ácido de 18 carbonos que tiene 3 insaturaciones. Entonces, cuando yo veo esta nomenclatura, de entrada yo puedo ver la longitud de la cadena y el número de insaturaciones que tiene este ácido graso. Y de manera interesante, aquí se hace un señalamiento que este es un ácido graso omega 6 y que este es un ácido graso omega 3. Entonces, ahorita vamos a entender esta cuestión de las omegas que se ha puesto en boga en muchos países en relación a la nomenclatura. Aquí en esta imagen del lado derecho yo les muestro la estructura de un ácido linoleico. Y fíjense que el ácido linoleico es un ácido de 18 carbonos con 2 insaturaciones y pertenece a la familia omega 6. ¿Qué significa esto? Que yo empiezo a contar del extremo contrario al grupo funcional, que es este grupo carboxilo, empiezo a contar del extremo contrario, es decir, del grupo metilo, y cuento el número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la primera insaturación de este ácido linoleico va a estar en la posición 6. Ahí voy a empezar, ahí se va a presentar el primer doble enlace de este ácido graso, y entonces, a diferencia de los omega 3, los omega 3 tendrían una doble insaturación en el carbono número 3 con respecto al grupo metilo. Es decir, empezaría aquí 1, 2, 3. Aquí empezaría la insaturación de la familia omega 3. Entonces, esta nomenclatura omega, pues a lo que hace referencia es a la posición en la que se encuentra el primer doble enlace con respecto al extremo metilo de ese ácido graso. Y ahorita vamos a hablar un poco más de las familias omegas que han cobrado mucha relevancia en la nutrición y en los alimentos. Muy bien. Algo también importante es que dentro de estos ácidos grasos también existen los ácidos grasos trans. Y bueno, los ácidos grasos trans también son ácidos grasos insaturados que en su estructura tienen al menos un doble enlace en posición trans. Entonces, esto nosotros lo vemos en química desde los primeros semestres y lo que es importante recordar es que en una configuración cis, los hidrógenos van a estar del mismo lado de la estructura. Y de manera contraria, en una posición trans, los hidrógenos van a estar en una posición contraria. Este ligerísimo cambio a nivel de estructura, que tiene que ver con 2 átomos de hidrógeno, generan un montón de cambios físico-químicos y también un montón de situaciones que están relacionadas con la salud cardiovascular. Aquí les estoy presentando 2 ácidos grasos insaturados de 18 carbonos. El ácido oleico es un ácido de 18 carbonos cis, es decir, que tiene los 2 hidrógenos del mismo lado. Y digamos que su par en configuración trans es este ácido elaídico. Este ácido elaídico tiene los hidrógenos en sus posiciones contrarias. Este pequeñísimo cambio conformacional de entrada lo que hace es que este ácido oleico, que tiene un plegamiento en su estructura, hace que se vuelva lineal. Y este comportamiento lineal de la grasa trans es lo que se hace que se empaquete mejor
y que nosotros, por ejemplo, cuando consumimos una margarina, tengamos esa textura de que es untable. Y eso tiene que ver con la propia estructura que se genera cuando hay una configuración trans. Entonces, ese es el primer aspecto importante. ¿Cuál sería el segundo aspecto importante? El segundo aspecto importante es la temperatura de fusión otra vez. Aquí les estoy presentando, disculpen, aquí les estoy presentando el ácido esteárico, que es un ácido graso saturado de 18 carbonos, es decir, no tiene dobles enlaces. Y fíjense cómo la temperatura de fusión es de 72 grados centígrados. En comparación con el ácido elaídico, que es la formación trans, tiene los hidrógenos en posición contraria, y en este caso la temperatura de fusión es de 44 grados centígrados. Y en diferencia del ácido oleico, que sería la configuración cis de un ácido graso insaturado, la temperatura de fusión es de 13 grados centígrados. Esto es importante, sí es muy importante, porque, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, un segundo, perdón. La historia de los grasos trans surge precisamente porque en 1869 el emperador Luis Napoleón III ofreció un premio de 60,000 francos al inventor de un sustituto barato y estable de la mantequilla. La mantequilla es de grasa de leche y las margarinas son de grasa vegetal. Entonces, en 1902, el químico alemán Wilhelm Normann patenta la hidragenación forzada a presión de las grasas animales. En 1909, Procter & Gamble compra la patente y en 1911 inicia la venta de margarinas a partir de aceite de semillas de algodón que eran hidrogenados de manera forzada para lograr estas configuraciones trans que tenían dos características. Tenían esta estructura lineal, pero además tenían temperaturas de fusión más altas que los propios aceites. Entonces, por eso nosotros cuando tomamos una margarina con grasa trans, pues tiene esta característica de ser untable y de ser sólida a temperatura ambiente. Yo me acuerdo muy bien cuando empezamos a revisar este tema de los ácidos grasos trans, particularmente cuando se empezaron a publicar los primeros estudios que relacionaban el contenido de los ácidos grasos trans con las enfermedades cardiovasculares. Incluso en Estados Unidos se decía, oye, no comas mantequilla, la mantequilla tiene colesterol porque es de una grasa animal. Mejor consume margarina, que está hecho a base de grasa vegetal y pues que no tiene colesterol, ¿no? Entonces se empezó a sustituir la margarina por la mantequilla en la dieta, sobre todo de los países desarrollados, y años después se empezaron a dar cuenta que el contenido de los ácidos grasos trans estaba muy relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Y entonces aquí les presento un resultado chiquitito de un metaanálisis de 4 grandes estudios prospectivos sobre la morbimortalidad cardiovascular equivalente a 140,000 pacientes. Y bueno, aquí abajo está la información, digamos, relevante en términos de salud. Y lo que se observó es que el aumento del 2% del consumo de ácidos grasos trans aumenta el 23% de incidencia en la enfermedad coronaria. Este 23% que se calculó en estos estudios tuvo un intervalo de confianza que oscilaba entre 11 y 37%. Y bueno, este intervalo de confianza fue estadísticamente significativo. Entonces, en realidad lo que está pasando, pues es que la gente se empezó a dar cuenta que los ácidos grasos trans comprometían la salud cardiovascular y entonces se genera un movimiento inverso en donde se le dice a la gente, ya no consumas más grasas trans, y todos los países se dan a la tarea de hacer una regulación en sus leyes para limitar el contenido de ácidos grasos trans en los alimentos. ¿Qué pasa también con respecto al término de salud y los ácidos grasos? Pues les quiero comentar la otra parte. Si bien hay unos ácidos grasos que tienen un efecto nocivo para la salud, como en general podría decirse que lo tiene la grasa saturada y la grasa trans, también hay ácidos grasos que tienen un efecto benéfico en la salud. Y seguramente han escuchado mucho los ácidos grasos omega 6 y los ácidos grasos omega 3.
Nosotros tenemos dos ácidos grasos esenciales, es decir, no los puede sintetizar el organismo, pero sí los podemos consumir a través de la dieta. Más adelante les voy a presentar muchas diapositivas con información del contenido de estos ácidos grasos en distintos alimentos. Me voy a ir primero con el ácido alfa-linolénico, que es un ácido de 18 carbonos con 3 insaturaciones que pertenece a la familia omega 3. Este ácido linolénico se puede elongar, es decir, su cadena hidrocarbonada se hace más grande, y también se puede desaturar, es decir, se generan más insaturaciones de su estructura. Y este ácido linolénico, que es esencial, que solo podemos consumir a través de la dieta, es el precursor de dos ácidos grasos omega 3 que son importantísimos, que es el ácido eicosapentanoico, que es este EPA, que tiene una cadena de 20 carbonos, 5 saturaciones y que pertenece a la familia omega 3. Y después, este ácido eicosapentaenoico se puede seguir elongando y desaturando para formar el famosísimo DHA, que es el ácido docosahexanoico. Es un ácido graso de 22 carbonos con 6 saturaciones. Estos dos, el ácido pentanoico y el DHA, están relacionados con la generación de prostaglandinas y tromboxanos que tienen menor potencia biológica que, por ejemplo, las prostaglandinas de la serie 2 y los leucotrienos de la serie 4. Estos componentes generados por la familia omega 3 generan menos inflamación que estos que se generan por la familia omega 6. Y bueno, pues lo que pasa es que el ácido linoleico, que también es un ácido graso esencial de 18 carbonos con 2 insaturaciones, también se elonga y se desatura para formar otro ácido graso muy importante, que es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso de 20 carbonos con 4 insaturaciones. ¿Qué es una cuestión muy importante de este esquema que yo les presento aquí? Quizá la cuestión más importante de decir en este esquema es que tanto el ácido linoleico como el ácido linolénico compiten al mismo tiempo con todas estas enzimas que son las desaturasas y las elongasas. Compiten al mismo tiempo por estas dos enzimas. Entonces, por eso es que los estudiosos de los ácidos grasos han dicho que una relación nutricia adecuada de ingesta de estos ácidos grasos es que por cada 10 moléculas de ácido linoleico que yo me coma, sería deseable que yo me comiera una de ácido linoleico. Este va de un rango de 5 a 10. Por cada 5 o 10 de ácido linoleico que yo me coma, es deseable que yo me coma un ácido linoleico. Entonces, por eso es que nosotros planteamos que una relación adecuada de ingesta de ácido linoleico, linolénico, es una relación 10 a 1. Para que se den una idea de cómo está la situación, la encuesta nacional de 1999, la encuesta nacional de nutrición de 1999, reveló que en México la proporción de ingesta de estos dos ácidos grasos es de 39 a 1. Está muy desbalanceado. Ahorita vamos a ir viendo un poco por qué sucede eso. Entonces, necesito que recuerden mucho esta diapositiva, porque más tarde vamos a volver a esta información. Y yo quiero que entonces recuerden las 3 o 4 cosas. Que el ácido linoleico y el linolénico son esenciales, que compiten por las mismas enzimas que elongan y desaturan estos ácidos grasos, y que es deseable tener una relación de ingesta 10 a 1 para tener un adecuado estado de salud. Y ahorita vamos a ver cómo se comporta la información en este respecto. Perdón, es que ando un poquito malo de la gripa. Bueno, en esta presentación yo les voy a presentar el contenido de ácidos grasos de diversos alimentos. Y me di cuenta cuando revisé el programa, cuando me invitaron a participar en este congreso, pues que había probablemente gentes o alumnos de las carreras de bioquímica, de nutrición, incluso de química. Entonces, esto es un poco para las personas interesadas en saber cómo se hace el análisis de estos ácidos grasos en los alimentos que vamos a presentar.
Y básicamente el análisis de ácidos, el análisis químico de los ácidos grasos se dividen en tres grandes etapas. Y la primera etapa es la que tiene que ver con la extracción de la grasa de la matriz del alimento que estoy analizando. Y hay muchos métodos de extracción, pero probablemente el más utilizado en el área de los alimentos es este método de Folch modificado. Van a ver que es algo muy simple. Lo que se hace es pesar 1 gramo de alimento en base húmeda, es decir, como llega el alimento al laboratorio. Se agregan 10 mililitros de metanol y se homogeneiza la muestra durante 1 minuto. Después se agrega 20 mililitros de cloroformo y se vuelve a homogeneizar la muestra. Como yo tengo un alimento que está en fase sólida, probablemente ya deshecho por el tratamiento con los solventes, pues yo tengo que filtrar esta solución en un papel filtro adecuado. Y bueno, después de filtrar la solución, yo voy a recuperar y guardar el solvente que filtré y lo que voy a volver a hacer es resuspender el sólido filtrado en 30 mililitros de cloroformo metanol 2:1. Para que lo recuerden siempre, el método de Folch o la característica del método de Folch, pues está precisamente aquí, ¿no? Es una utilización de cloroformo metanol 2:1. Eso es lo que le da la característica a este método de Folch. La relación cloroformo-metanol. Entonces, una vez que resuspendí este sólido, volví a agitar vigorosamente, vuelvo a filtrar la solución y lavo el residuo con 20 mililitros más de cloroformo y 10 mililitros de metanol. De tal manera que al final yo de este proceso voy a tener un volumen aproximado de 90 mililitros. Una vez que tengo este volumen de 90 mililitros, puede ser un embudo de separación, algo grande, yo voy a agregar 22.5 mililitros de cloruro de potasio al 0.88%. Este volumen de 22.5 corresponde más o menos a 1/4 parte del volumen de solventes que yo tenía aquí, que es 90. Si ustedes dividen 90 entre 4, me va a salir este 22.5 mililitros. Agito vigorosamente, dejo reposar y después yo voy a ver que se separan dos fases. Voy a tener una fase acuosa, que es la fase superior, y una fase orgánica, que es la fase inferior. Lo que yo voy a hacer es que voy a remover esta fase acuosa por aspiración. Nosotros lo hacíamos en el laboratorio con una pipeta Pasteur y tomábamos ese solvente con vacío. Entonces, así se eliminaba toda la fase acuosa y únicamente nos quedábamos con la fase orgánica. Esta fase orgánica se tiene que evaporar en una corriente de nitrógeno de ultra alta pureza para nosotros pesar el extracto seco y almacenarlo a menos 20 grados centígrados. Entonces, por este procedimiento que yo realicé aquí, pues ya tengo mi grasa extraída del alimento que yo quiero analizar. Mucha de la información teórica y práctica que viene en esta presentación viene de este libro muy bonito que se llama A Practical Approach, Lipid Analysis, A Practical Approach, y es un libro muy bonito en donde viene información práctica de cómo se deben de analizar estos compuestos. Entonces, aquí está la foto del libro, se las dejo por si alguna vez estuviera interesado en revisar. ¿Cuál es la siguiente etapa de los ácidos grasos? Y bueno, aquí hay que hacer una aclaración que me parece que es muy importante. Aquí lo importante es comentar que para que yo pueda analizar mis ácidos grasos por cromatografía de gases, estos deben de ser volátiles. Y la manera de hacer volátil a un ácido graso es realizando una esterificación y generar un metil-éster de ácido graso. Entonces, lo que ustedes ven aquí en este mecanismo de reacción es una molécula de triacilglicerol que al ponerla en contacto con metanol en un medio alcalino y calor, se va a generar una molécula de glicerol y se van a generar 3 ácidos grasos esterificados, y esta estructura del ácido graso en particular, pues a lo que corresponde, esta estructura es una estructura éster. Química orgánica decimos que es un éster, y este metil-éster, esta configuración molecular, es lo que nos permite hacer volátiles a los ácidos grasos y entonces que sean analizables por cromatografía de líquidos. Si yo voy a hacer mi análisis, por ejemplo, por cromatografía de líquidos, pues no requiero hacerlos volátiles.
porque no es un fundamento de esa cromatografía. No obstante, porque yo podría decir que el 90% de las referencias que yo he revisado utilizan a la cromatografía de gases como técnica analítica para la medición de estos ácidos grasos. Entonces, en realidad, lo que vamos a generar en esta metilación son estas moléculas de éster que nos van a facilitar que el ácido graso sea volátil para que a su vez sea analizable por cromatografía de gases. ¿Cómo se hace este procedimiento? Voy a hacer muy rápido. Se ponen 20 miligramos del extractor lipídico que yo tenía guardado en la grasa que extraje. Agrego 1 mililitro de metóxido de sodio en metanol 0.5 normal. Se agita vigorosamente durante 30 segundos y se incuba a 55 grados durante 15 minutos. Es durante esta incubación que yo voy a empezar a generar estos ésteres de ácidos grasos. Se deja enfriar la solución, se agrega 1 mililitro de trifluoruro de boro al 14%, es un ácido de Lewis, y nosotros agregamos un estándar interno que es el ácido C17 como un control interno. Se deja enfriar esta solución, se agrega 1 mililitro de trifluoruro de boro, se agita vigorosamente y se vuelve a incubar a 55 grados durante 15 minutos. Se deja enfriar la solución, se coloca 1 mililitro de isoctano y 4 mililitros de solución saturada de cloruro de sodio. Se agita vigorosamente, se centrifuga y otra vez voy a tener dos fases, una fase acuosa y una fase orgánica. Pero aquí la fase orgánica va a estar en la fracción superior del tubo. Entonces, esta fase orgánica nosotros la extraemos con una pipeta, la pasamos a otro vial y después de que la transferimos, la evaporamos en una corriente de nitrógeno de ultra alta pureza a sequedad. Entonces, al final de esta reacción, pues yo ya tengo mis metilésteres de ácidos grasos y ya puedo proceder propiamente a lo que sería el análisis de ácidos grasos por cromatografía de gases. ¿Qué es, en término muy general, una cromatografía de gases o una cromatografía? Porque en realidad casi podríamos decir que el concepto de cromatografía es equivalente al concepto de separación. Prácticamente lo que hace cualquier cromatografía, sea una cromatografía en capa fina con un vasito o en un equipote grandotote, básicamente lo que va a hacer la cromatografía es separar los compuestos que están mezclados en una muestra y los va a separar como muestra el dibujito del lado izquierdo. Yo tengo a mis compuestos juntos, A, B y C, y después de someterlos a un análisis cromatográfico, pues yo voy a ver la separación de estos compuestos, ¿no? Y cada compuesto va a tener un tiempo de retención específico dependiendo del método que yo genere para separar estos compuestos. Ahorita voy a hablar brevemente de eso. ¿Qué pasa con un sistema de cromatografía de gases? Pues un sistema de cromatografía de gases básicamente tiene tres elementos importantes. Un puerto de inyección, que es el lugar por el que yo voy a inyectar la muestra. Nosotros inyectamos entre 1 y 2 microlitros de muestras aproximadamente. La fotito de aquí es el cromatógrafo de gases que nosotros tenemos en el laboratorio. Después va a tener una columna. Nuestra columna es una columna capilar enrollada que mide 100 metros de longitud y es propiamente esta columna lo que va a generar la separación de los ácidos grasos que yo quiero analizar. Y después voy a tener un detector que también la mayoría de los detectores que se usan para los ácidos grasos es un detector de ionización de flama. Entonces, esa flama es una flama como la de un piloto de una estufa, nada más que es una flama transparente porque esa flama está generada por el hidrógeno. Esa flama la genera una mezcla de hidrógeno-aire, que son los gases que se van a administrar a nuestro sistema para poder incendiar. Y bueno, yo necesito algo que me arrastre a las moléculas durante todo el proceso cromatográfico. Este gas acarreador, la mayoría de las veces, es helio o nitrógeno. Entonces, este gas acarreador, en nuestro caso es helio, lo que va a hacer es empezar a empujar a las moléculas por todo el sistema. Cuando lleguen a la columna cromatográfica, se van a separar y cuando lleguen a su detector,
pues se van a quemar y van a generar una señal. Entonces, lo que yo estoy viendo en este pequeño dibujo son las señales de 3 compuestos que fueron separados por un sistema cromatográfico que pasaron al detector de ionización de flama, que fueron quemados y que generan una señal. Entonces, en términos muy simples, pues eso es lo que genera un sistema cromatográfico. Y bueno, pues en realidad al final yo voy a tener algo así, como el dibujo de la derecha. Me estoy refiriendo en este momento al dibujo de la derecha. Y bueno, yo voy a tener picos que se separan. Y ustedes se pueden fijar que cada pico pues corresponde a un ácido graso. Aquí tengo el palmítico, aquí tengo el margárico, aquí tengo el esteárico. Y entonces, para que yo los pueda separar bien, así como se ven en la imagen, pues necesito generar una rampa de temperatura. Ay, disculpen, por favor. Necesito generar una rampa de temperatura en mi horno en donde está insertado la comida. Y aquí en este ejemplo es una rampa que va desde los 50 grados hasta los 225 grados. Por eso la parte en la que yo tengo instalada la columna, yo le llamo horno, porque es literalmente un horno que tiene este gradiente de temperatura, y es este gradiente de temperatura el principal factor que nos va a permitir la separación correcta de estos ácidos grasos. Estos ácidos grasos son picos muy bonitos, bien separados, con buena resolución, y yo tengo que llegar a este tipo de análisis cromatográfico para poder reportar mis resultados. Quiero comentar algo que es muy relevante y por favor quiero que me pongan mucha atención, porque lo que pasa es que el detector de ionización de flama, el detector FIT, pues en realidad es un detector muy inespecífico. El detector FIT quema o combustiona todas las uniones carbono-hidrógeno. Todo lo que tenga carbono-hidrógeno, el FIT lo va a quemar. Sea un ácido graso, un aminoácido, otra molécula. Entonces, la principal desventaja del FIT es que es muy inespecífico. No obstante, lo que pasa es que cuando ustedes generan una buena rampa con la que ustedes ya van a hacer su trabajo, básicamente los tiempos de retención no varían prácticamente nada. Los coeficientes de variación que nosotros hemos observado en los tiempos de retención, una vez que fijamos las temperaturas, son menores al 1%. Entonces, cuando yo tengo ya mi sistema cromatográfico bien estandarizado, yo puedo confiar en este detector y en los tiempos de retención que me arroja este análisis, porque realmente se vuelven muy estables y muy reproducibles cuando yo estoy planteando un análisis. Y bueno, entonces, en este caso yo voy a tener una buena resolución de picos cuando tenga una buena rampa de temperatura, cuando yo haya elegido la columna cromatográfica correcta para la separación de estos ácidos grasos. Estas columnas son muy específicas para los componentes que yo quiero analizar. No voy a utilizar una columna para analizar, por decir algo, carbohidratos simple, si estoy analizando ácidos grasos. De entrada, los carbohidratos son mucho más polares que un ácido graso. Entonces, la interacción de la fase estacionaria de la columna, de la rampa de temperatura, es lo que me va a permitir generar un buen método analítico que sea confiable para hacer mis análisis. Bueno, pues muy bien, pues fíjense que en el 2006 y en el 2007, el doctor Salvador Villalpando, está en el Instituto Nacional de Salud Pública, publicó este libro que está bien, bien bonito, que se llama Grasas, Dieta y Salud, que son las tablas de composición de ácidos grasos de alimentos frecuentes en la dieta mexicana. Entonces les platico muy breve la metodología. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición de 1999, se identificaron y seleccionaron los alimentos consumidos por más del 5% de la población. Estos alimentos seleccionados contribuyeron con más del 80% de la ingestión de grasa en la dieta de la población mexicana. Por lo tanto, en este libro se detalla el perfil de ácidos grasos, más o menos 37 ácidos grasos, de 261 alimentos comercializados en México.
Y bueno, este perfil de ácidos grasos se analizó por cromatografía de gases de la manera muy similar a las técnicas que hemos visto en esta presentación. ¿Qué se observa en los primeros resultados de este trabajo? Pues de entrada lo que presenta, de las primeras páginas de este libro, lo que se presenta es la composición de los alimentos con más ácidos grasos trans que se consumen en México. Y miren aquí están el contenido de ácidos grasos trans de diferentes alimentos. Y miren, la margarina de esta tienda tiene 8 gramos de grasa trans por 100 gramos de alimento. Si ustedes se comen una hamburguesa de esta marca, un sazonador de esta marca, estarán más o menos por los 6 gramos de ácidos grasos. Entonces, ¿cuándo se considera que un alimento tiene un alto contenido de ácidos grasos trans? Pues de acuerdo a la legislación vigente, cuando se encuentra por arriba de 2 gramos por 100 gramos de grasa, ¿no? Entonces, de entrada, esta información pues sale de este libro y en esta tabla lo que les estoy poniendo es el ejemplo de algunos alimentos que tienen alto contenido de grasa saturada de ácido mirístico. El ácido mirístico es un ácido graso saturado de 14 carbonos y el ácido palmítico es un ácido graso saturado de 16 carbonos. ¿Qué es lo que se observa? Pues que, por ejemplo, esta mantequilla tiene casi 38 gramos de grasa saturada. Y bueno, pues son alimentos que tienen un alto contenido de grasa saturada y me parece que la razón de presentarlos así es que los componentes que comprometen a su vez la salud cardiovascular son las grasas trans y la grasa saturada. Y entonces sería deseable que la dieta tuviera una baja ingesta de estos ácidos grasos saturados. Les pongo algunos ejemplos de la información que trae este libro. Es una información muy resumida. Fíjense que no me acuerdo si está libre en internet. Me parece que sí, voy a buscar. Pero bueno, aquí están información de algunos aceites vegetales, de los principales aceites, de los principales ácidos grasos en aceites vegetales. Y miren, este 78.5% es el ácido leico. Y este ácido leico pertenece al aceite de oliva. Y hay aceites de oliva que tienen incluso más, pueden llegar hasta 90, 92% de ácido leico. Entonces, el ácido leico, que es un ácido graso monoinsaturado de 18 carbonos, un ácido graso que se ha relacionado con efectos favorables en la salud. Se puede desprender esta información de la dieta mediterránea, la dieta que se come en Europa. Bueno, los europeos consumen mucho aceite de oliva y bueno, el aceite de oliva es el que más ácido leico tiene. Aquí les estoy poniendo otros 2 aceites. En amarillo está el aceite de maíz y el aceite de soya. Tienen mucho menos ácido leico, pero tienen mucho más ácido linoleico. Este ácido graso de 18 carbonos con 2 insaturaciones es el ácido linoleico. Entonces, los aceites tienen un alto contenido de ácido linoleico, de ácido leico y poco contenido de grasa saturada. Esta es la razón por la que la mayoría de los aceites pues son líquidos, ¿no? Porque a temperatura ambiente estas grasas son líquidas. ¿Qué pasa en el caso de la margarina y las mantequillas? Pues pasa algo similar, ¿no? Yo tengo mantequillas y margarinas con un bastante contenido de C14, de C16, de C18, de C12, que son ácidos grasos saturados. Hay una proporción intermedia de ácido leico y también hay una buena fuente de ácido linoleico. Y miren, por aquí aparece el ácido linolénico, que es el precursor del ácido graso omega 3. Fíjense, más o menos a ojo de buen cubero, esta relación más o menos está de 1 a 10 en el tiempo. Pero fíjense que los alimentos pues van a tener mucha más variedad del tipo de ácidos grasos que tienen en la propia matriz alimentaria. Y por ejemplo, aquí lo que les estoy poniendo es el perfil de ácidos grasos en leche entera. Este es el perfil de ácidos grasos en leche entera. Recordamos que si bien la leche es una buena fuente de ácidos grasos, lo que es bien importante recordar que tiene muy poca cantidad de grasa la leche
Y bueno, miren, tiene un alto contenido de ácido palmítico, que es el ácido graso saturado de 16 carbono. También tiene un buen contenido de ácido leico. Por aquí está el ácido linoleico, perdón. Aquí está el ácido esteárico, que es un ácido saturado de 18 carbones. Y bueno, carbonos, perdón. Bueno, lo que yo les quiero mostrar es básicamente cómo se comporta el perfil de estos ácidos grasos en diversos alimentos. Aquí está el perfil de ácidos grasos en algunas mayonesas, en algunos quesos que se comercializan en México. Aquí está el queso manchego, en amarillo. Aquí en México comemos un queso panela, que es un queso blanco, con poca grasa. Y si se fijan, pues la verdad es que el contenido de estos ácidos grasos realmente es similar entre los diferentes quesos, ¿no? Entonces, toda esta información que yo les presento aquí es información que viene del libro Dietas, Grasa y Salud, que se publicó en el 2006 y en el 2007 en el Instituto Nacional de Salud. Nosotros realizamos en el 2015, 2014, un análisis del perfil de ácidos grasos en las fórmulas infantiles que se comercializan en México. Entonces, este artículo, aquí están los datos de este artículo es de libre acceso, ustedes los pueden buscar en internet sin ningún problema. Y miren, en este artículo analizamos pues un montón de fórmulas, me parece que fueron 27 fórmulas lácteas que se comercializan en México de las etapas 1, 2 y 3. Las etapas 1 son para los chiquitos menores de 6 meses, las etapa 2 es para los niños de 6 a 12 meses y la etapa 3 es para los niños de más de un año de edad, ¿no? Y entonces, pues aquí se resumen brevemente algunos criterios de la calidad lipídica que deben tener las fórmulas y fíjense cómo es recomendable que la suma del áurico más milístico sea menor a 20 en esas fórmulas lácteas. Miren la relación, esta es la relación linoleico-linolénico. Miren, aquí está la relación de 10 que platicábamos. Esa es la relación de grasa linoleico-linolénico que traen las fórmulas lácteas. Y también trae una relación omega 6, omega 3, que anda más o menos también por el 10, ¿no? Pues parece ser que son fórmulas bien equilibradas. Y bueno, también nos dimos cuenta que si bien todas ellas tienen poco contenido de DHA y de ácido araquidónico, tienen menos del 0.5%, la verdad es que también algunas de ellas tienen un contenido de ácidos grasos trans. Aquí brevemente les comento que hay ácidos grasos trans de origen industrial, que son el elaídico y el linoelaídico, pero también hay ácidos grasos transnaturales que se generan en el rumen de las vacas cuando están comiendo. Estos ácidos grasos transnaturales son los más conocidos, son el ácido linoleico conjugado o CLA y el ácido baxénico. Y fíjense que de manera interesante los ácidos grasos transnaturales se cree o se ha mostrado la evidencia que tienen efectos benéficos en la salud, al revés de lo que tienen los ácidos grasos trans industriales, que son el elaídico y el linoelaídico, y que se generan por la hidrogenación catalítica de los ácidos. Y bueno, pues ya para terminar, encontré este paper bien bonito que habla de la obtención de lípidos estructurados a partir de mezclas binarias de aceites de castaña y saca inqui, no sé cómo se dice, si se dice sacha, aquí en México la che la pronunciamos así, aquí diríamos sacha inqui. Y bueno, pues sacha inqui es una semilla preciosa en forma de estrella, que es la más abundante en el Perú, que tiene 2 especies en la América tropical. Y bueno, creo que lo más relevante de esta semilla tan bonita, aquí está su composición de los ácidos grasos, y creo que la parte que yo más quisiera destacar es que Sacha inqui tiene aproximadamente el 50% de la grasa que hay en esta semilla es ácido linoleico, es decir, el precursor de EPA y DHA, que son favorables en el desarrollo cerebral de los niños, en la salud cardiovascular de las personas. Se ha demostrado que son antiinflamatorios. Entonces, pues
A mí me llamó muchísimo la atención porque yo no conocía la composición de esta semilla y entonces es una excelente fuente de ácido linolénico y si nosotros comiéramos más semillas de Sacha Inki, en lugar de tener una relación 39:1 de omega 6, omega 3, pues tal vez podríamos obtener la relación tan anhelada de 10:1. ¿Qué pasa con la dieta en general? Lo que está pasando en realidad es que hay muy pocas fuentes de ácido linolénico. Ese es el problema, que las fuentes de ácido linolénico, C18.3, son escasas. Por eso nos cuesta tanto trabajo llegar a esta relación. Entonces, pues es una gran noticia que esta semilla tenga tal contenido de ácido linolénico. Este artículo también está disponible en internet. Es un artículo que realizó Dora García y sus colaboradores del Departamento de Química de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Y rápidamente les quiero mostrar que estos aceites crudos, les voy a leer rapidísimo este texto. Dice, los aceites crudos y los interesterificados fueron sometidos al análisis de ácidos grasos, siendo esterificados de acuerdo a la técnica de Hartmann y Lab. Ahí está la generación de los metiles. Los ésteres resultantes fueron analizados por cromatografía gaseosa en un equipo Varian, una columna de sílica de 60 metros de longitud. Y miren, aquí está el detector de ionización de flama. El helio fue utilizado como gas acarreador y aquí está la rampa de temperatura, miren, a un flujo de 1.5 mililitros por minuto, programación de temperatura de la columna con calentamiento a 1 grado centígrado por minuto, desde los 170 grados hasta los 225 grados. Entonces yo espero que con esta presentación ustedes puedan comprender un poco más la técnica y la jerga que se utiliza aquí. Tengo un chat. Muchas gracias por el chat. Y bueno, pues déjenme, okay. Pues muchas gracias por su atención. No quiero dejar de mencionar al equipo que actualmente está colaborando conmigo en el laboratorio de espectrometría de masas de la Unidad de Investigación Médica y Nutrición del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. De izquierda a derecha les presento a mis alumnos, a mis excelentes alumnos y colaboradores. Aquí está Mari, que Mari fue la que me ayudó a hacer todas estas gráficas de los ácidos grasos. Aquí está María Elena. María Elena es la que hace los análisis de cromatografía de líquidos en el laboratorio. Ella es Alba, de maestra en ciencias y nutrióloga de formación. Aquí está Israel. Israel es químico también y realiza los análisis cromatográficos. Y bueno, aquí en extrema derecha es Mildred, es una alumna también de nutrición, interesada en realizar su posgrado, ¿no? Entonces, este es el laboratorio de espectrometría de masas. Tenemos algo de experiencia en el análisis de los ácidos grasos, particularmente en alimentos y en tejidos biológicos, como suero, plasma, eritrocitos, muestras de tejido humano. Entonces, hemos realizado algunos análisis en este sentido. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y no sé si todavía haya tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor Jorge Maldonado, por su ponencia. Voy a dar pase a Jocelyn para que continúe con la ronda de preguntas. Claro que sí. Claro que sí, pueden preguntar desde cualquier plataforma que se encuentren. Mientras pasamos a las preguntas que se encuentran en el formulario, la primera pregunta es, ¿cuáles son las tendencias actuales en la industria alimentaria relacionadas con la reducción de ácidos grasos saturados y el aumento de ácidos grasos saludables en los productos? Sí, pues definitivamente la evidencia lo que dice es que la grasa saturada y la grasa trans pues comprometen la salud cardiovascular principalmente, ¿no? Entonces, pues la idea es reducir la ingesta. Fíjense que aquí en México acaba de salir, me parece que a principio de este año, en el diario oficial de la Federación, la regulación del contenido de ácidos grasos trans en alimentos. Esto es algo global, está sucediendo en todo el mundo y todos están poniendo límites por abajo del 1 al 2% de grasas trans en los alimentos, ¿no? Y bueno, sí, lo que se está
lo que se está sugiriendo es que se incremente en la ingesta de ácidos grasos omega 3 y omega 6, principalmente los omega 3, que son muy benéficos en muy diversos estudios. Nosotros allí en la unidad de investigación, o más bien mis compañeras, tienen muchos protocolos en donde han dado ácidos grasos omega 3, principalmente en DHA, en niños con cáncer, en neonatos, en niños, por ejemplo, con distrofia de Duchenne, y han observado efectos benéficos a nivel inflamatorio. Entonces, sí, la tendencia muy clara es aumentar a la ingesta de omega 3, tanto de sus precursores como de los productos finales. Y pues en este sentido, INCI, pues es una super semilla para un buen aporte de ácido linolénico, ¿no? Tengo unos chats por aquí. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, muchas Gracias. gracias por la Gracias respuesta. por sus comentarios. También tenemos otra pregunta. Sí, claro. ¿Cómo se están utilizando los avances tecnológicos en la industria alimentaria para modificar los perfiles de ácidos grasos en los alimentos? La verdad es que yo no tengo experiencia en formulación de alimentos. En realidad, a mí me parece que la tendencia tendría que ser aislar los componentes deseables de los lípidos de la dieta o hacer la sustitución. Por ejemplo, me acuerdo bien que Mariana en su presentación sobre algunas leguminosas hacía referencia a este contenido, por ejemplo, de ácido linolénico. Y creo que lo que muchos hacen es estas mezclas de aceites, como este artículo de la castaña de Brasil, que es esta del lado derecho. Entonces, creo que lo que muchos están haciendo es estas mezclas de aceites que permitan un mejor perfil de ácidos grasos más saludables. Francamente, mi área de experiencia no está relacionada con la tecnología de alimentos, pero me parece que se están considerando, por ejemplo, estas mezclas de diferentes aceites o compuestos que permita un perfil de ingesta más favorable en términos de salud cardiovascular, sobre todo, y lo relacionado mucho con la obesidad, ¿no? Que es una pandemia la obesidad, ¿no? Iba a decir a nivel mundial, pero pues el concepto de pandemia hace precisamente referencia a que es una epidemia mundial la de obesidad que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias por su participación en esta ponencia. Damos por concluido las preguntas porque al parecer no hay más preguntas. Esperamos que no sea la última vez en que podamos estar aquí con su ponencia, tomando su participación, por lo que damos gracias nuevamente por su tiempo y dedicación que ha presentado en esta ponencia y damos por concluido esta ponencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos los que vieron la ponencia. Buenas tardes.